Hace muy poco, ustedes recordarán, después de tanta lucha, el gobierno argentino legalizó el autocultivo de cannabis para uso medicinal. Aún así, habiéndose tratado desde varios lugares, con varios esquemas, habiendo comenzado a suceder esto ya en algunos sectores de nuestro país, ahora ya hay un protocolo que establece, bueno, cómo se va a llevar adelante este tipo de cultivo en ciertos lugares, quiénes van a poder acceder. Nos quedaron muchas dudas. Sobre todo, nos interesa muchísimo conocer cómo se fue dando en distintos lugares, bueno, todo este trayecto hasta llegar hoy a esta promulgación de la ley tan esperada. Tenemos aquí ya en contacto. Por un lado, desde La Plata, vamos a recibir a Patricio de Urraza, es director de la Cátedra Libre Cannabis y Salud, desde un enfoque de salud colectiva, comunitaria y autogestiva. Es doctor en Ciencias Bioquímicas y es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente, extensionista e investigador en el campo de la microbiología y viene trabajando con proyectos afines a esto que estamos mencionando, del uso del cannabis, desde hace muchísimos años. Aquí hemos visto su vasta trayectoria en torno a, bueno, diversos congresos que tienen que ver con cannabis y salud. Está con nosotros, le voy a dar las buenas tardes primero a Patricio para que ya lo identifiquemos. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ivana. Bueno, muchas gracias por estar. Voy a presentar ahora a Federico Raca, que nos está recibiendo desde Córdoba. Él es médico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor ayudante de Ciencias Médicas, es profesor ayudante de Farmacología Aplicada del Centro de Fármaco, Epidemiología y Uso Racional de Medicamentos de la Escuela de Salud Pública. Es también residente de Medicina Familiar, diplomado en bioestadística y maestría también en salud pública, que pertenece a la Secretaría de Ambiente de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, quise mencionar la vasta trayectoria de ambos y ahora sí, buenas tardes, Federico, para vos también. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, un poco para que la gente conozca, por supuesto, desde el profesionalismo, de ustedes, cómo ha sido tratado este tema, del cual quedan aún hoy muchas dudas por tratarse de esta planta que tiene otros usos asociados a las drogas. A ver, nosotros, eso que vos mencionaste recién, lo catalogamos o lo ordenamos en términos de razonamiento hace bastante tiempo, cuando nos acercamos de la facultad a este tema. No hace tanto tiempo, o sea, hace tiempo, son 4 años ya que empezamos, la primera actividad la hicimos en el 2016, pero bueno, no tanto tiempo como la comunidad canábica en general viene haciendo uso terapéutico, digamos, del cannabis como tal. Y lo que vos mencionabas recién con respecto a los diferentes aspectos del uso del cannabis, nosotros lo que decimos es que de alguna manera todo uso del cannabis es terapéutico, ¿sí? Todo uso de la planta de una u otra forma es terapéutico. Algunos usos recaerán dentro de lo que es el uso personal, adulto, responsable, podemos ponerle, no regulado por el momento, pero hay 2 proyectos de ley en este momento en la Cámara de Diputados justamente para regular el uso general, adulto y responsable del cannabis. Y después, lo otro que sí podemos hablar y especificar es al respecto de los usos terapéuticos medicinales, ¿sí? Esos son los aspectos que, como vos bien decías hace un rato, en parte aborda la ley 27350 y aborda el programa de investigación clínica en cannabis medicinal. Es un poquito más largo el tema, pero, el título, pero más o menos ese es lo importante, ¿sí? Entonces, en el contexto de la ley, lo que se aborda originalmente es, en el título de la ley, en el programa, etcétera, es esta idea de hacer investigación clínica sobre el cannabis por la falta de evidencia o de medicina basada en la evidencia, digamos. Federico por ahí puede ampliar esa idea, que lleva a esta situación. Igualmente, la última reglamentación que vos mencionabas recién de la ley 2750, que es la que se había propuesto original en 2017 y no fue aprobada por cuestiones políticas del momento,
en el Congreso, lo que nos propone ahora es considerar el uso terapéutico medicinal por parte de pacientes, lo que llama pacientes en tratamiento, ¿sí? Lo que nosotros llamamos usuarios en general. Uh-huh. Y por otro lado, el ensayo clínico y la investigación clínica, digamos. Uh-huh. Más que el ensayo clínico, la investigación clínica. Es lo que llama el reglamento, la nueva reglamentación, la parte del registro de pacientes, el ReproCan, ahora antes se llamaba RECAN, en la anterior, que tiene que ver con los pacientes que están en ensayos clínicos. ¿Sí? Bien. Entonces aborda esos dos aspectos. Tiene en cuenta el uso terapéutico medicinal vinculado al uso como medicamento del cannabis, sí. Y por otro lado aborda el uso terapéutico general, digamos, también medicinal, pero general, no vinculado necesariamente a un medicamento. Uh-huh. Me gustaría consultarte, Federico, ya que desde Córdoba nos está recibiendo, porque sabemos que en Córdoba justamente demoró bastante más que tal vez en localidades como, bueno, Río Negro, en las grutas hemos sabido que incluso se le entregaban a las familias que cultivaban, se le entregaban certificados que daban cuenta de esto y por ende, bueno, tenían esa tranquilidad de saber que no los iban a perseguir por este uso medicinal de cannabis. Como médico, ¿cuáles crees que han sido estas cuestiones que ralentizaron tanto esta ley que, como nos cuenta Patricio, bueno, tuvo un montón de idas y venidas? Sí, mira, hay una cuestión multicausal ahí. Primero hay quizá una concepción histórica sobre el cannabis que está muy difundida a nivel cultural, a nivel sociocultural, que hace que el tema en sí sea encarado, como decías vos al principio, más desde el lado del consumo problemático de sustancias, claro, que hace que sea muy difícil después ponerlo en la esfera de lo terapéutico, ponerlo como una propuesta terapéutica y que sea bien aceptado. Eso sin duda filtra en el ideario político, filtra en la discusión política y hace por ahí un poco más difícil que se den ciertas discusiones, ¿no? Claro. Por el momento, tanto en la reglamentación anterior como en la reglamentación actual, la provincia de Córdoba todavía no ha adherido, sin embargo ha manifestado ya abiertamente su voluntad de adherir, quizá también un poco llevado por la tendencia de los tiempos, ¿no? Y por la propia apropiación de la temática que está habiendo, no solo a nivel social, sino también a nivel científico y a nivel profesional. Cuando se empezó a dar esta discusión con un poquito más de profundidad hace 4 o 5 años, el nivel de desconocimiento era brutal, digamos, era enorme. Era mucho más, y sigue siendo mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe, pero cuando uno hablaba de cannabis, la perspectiva terapéutica estaba fuera de ese ideario. Sin embargo, ahora ha ido permeando un poco, como decía antes, esta discusión, tanto en los medios como en la propia discusión política y en la propia discusión legislativa, y eso ha ayudado a que se amigue un poco también el debate público con las posturas. Bueno, el hecho de que haya estado en la agenda política, como vos bien mencionás, bueno, ha pasado a formar parte también de la agenda periodística del día, en diversos programas, y de ahí al seno familiar concretamente. Por eso yo arrancaba un poco comentando este mito que tenía que ver, como vos bien mencionás, con este uso no terapéutico, que tal vez era el más conocido, y bueno, y se desconocen incluso en la actualidad montones de investigaciones y de cuestiones que, bueno, se han ido llevando a cabo, se desconocen, digo, en ámbitos de las casas, de las familias, de las personas comunes. Me gustaría, Patricio, consultarte a vos, ¿qué mirada tenés en torno a la disminución del narcotráfico? Porque también hay toda una cuestión puesta en esto, con esto del autocultivo, en casa o en diversos lugares. ¿Se ha puesto una mirada en quién va a regular todo esto? Sí, esa es una pregunta, digamos, interesante y tiene que ver con esto que decía recién Federico. Yo leía el año pasado, justo cuando fui a dar una charla a
a Córdoba, que me había invitado Federico en el marco de las actividades de su cátedra, leía un trabajo de un investigador francés, que justamente él hablaba de que esto que menciona Federico de la falta de avance en términos de decisiones políticas o de los decisores políticos, es porque los propios decisores políticos no tienen una buena fundamentación, digamos, que les resulte confiable para tomar decisiones de política de Estado o política sanitaria, digamos, en este caso estamos hablando de salud pública, ¿no? Y yo cuando hace un rato hablaba de todo uso terapéutico, justamente hablaba de esto que vos ahora tocas puntualmente, o sea, el uso general adulto responsable del cannabis antecede al uso terapéutico medicinal, claramente, ¿sí? Y existe una asociación que viene, digamos, uno podría poner el eje temporal en los mediados de la década del 60 y los inicios de lo que hoy conocemos como el JIFE, este organismo de junta internacional, donde se reúnen representantes de la OMS, representantes de Naciones Unidas, para hablar sobre política de drogas en general y de narcotráfico. Y ahí hay una cuestión paradigmática, digamos. Claro. Los organismos que intervienen en eso, no la OMS, pero sí del lado de la ONU, que tienen que ver justamente con estupefacientes, ponen al cannabis en una lista, ponen al cannabis en un lugar que en rigor, si uno analiza la situación de la problemática, no es tal. Yo hace muy poquito también comentaba en una entrevista periodística y en una charla con abogados en general, hablando del tema, que el cannabis no resulta ser la puerta de entrada a otras drogas, sino que el narcomenudeo del cannabis resulta ser la puerta de entrada al narcotráfico. Claro. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una trama muy compleja. Ustedes en Córdoba lo han sufrido, en el país en general, pero particularmente Córdoba, Santa Fe, donde hay implicancias del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad, nacionales, provinciales, etc. Y hay todo un entramado ahí vinculado al crimen organizado, al narcotráfico, que nada tiene que ver con el narcomenudeo. Y el autocultivo de alguna manera es como que te patea el tablero en ese sentido, ¿sí? O sea, uno más que preocuparse por regularlo para que no se expanda y eso se trasvase al narcotráfico, ¿sí? Lo que tiene que pensar es la inversa, ¿sí? Claro. Porque de hecho, aún hoy están apareciendo trabajos publicados en revistas internacionales de circulación importante, ¿sí? En Estados Unidos, en Europa, en Canadá, donde están evaluando en aquellos estados de Estados Unidos o en Canadá como país, ¿sí? Cómo la legalización, la regulación en realidad del uso del cannabis terapéutico medicinal y del uso adulto general responsable impacta, ¿sí? En lo que tiene que ver con el mercado irregular, el mercado negro, el narcomenudeo vinculado al narcotráfico. Disminuye claramente ese aspecto. Entonces eso, como mencionaste, es muy importante porque por ahí está el imaginario de que se nos va a escapar porque nos van a salir a vender plantas por todos lados. Exacto. Y yo habilito a autocultivar a la gente. Claro, tiene que ver por el contrario, ¿no? Con la seguridad de luego consumir algo que es verdadero y que tiene lo que dice que tiene, cosa que a veces, bueno, terminaba sucediendo lo contrario, ¿no? Y ahí me gustaría que nos contara Federico, ya desde una mirada médica, ¿qué implicancia tiene concretamente, porque así lo mencionamos, cannabis y salud, qué implicancia tiene en la salud o en el mejoramiento de la calidad de vida de ciertas personas con ciertas patologías que utilicen el cannabis como medio para mejorar? Mira, es súper interesante lo que decís porque el término o la temática, la variable, digamos, calidad de vida, es una variable que empezó, yo le digo una variable, pero es un problema o una respuesta que empezó a tener muchísima fuerza a partir de la discusión del cannabis medicinal. Pero cuando uno habla de calidad de vida, está hablando de varias cosas, de un entramado de síntomas, de un entramado de síndromes, de un entramado de patologías, en las que hasta el momento había, y hay todavía, respuestas muy limitadas, ¿sí? Cuando hablamos del cannabis en términos de calidad de vida, lo que hablamos son pacientes que quizás están cursando una quimioterapia. La quimioterapia, como sabemos, es bastante agresiva para el organismo, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, donde el uso de cannabis tiene un lugar muy particular en esas tres cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la calidad de vida de un paciente o de una paciente que está en quimioterapia? Hablamos de que pueda recuperar el apetito y por ende no pierda peso,
Digo, el peso es una variable muy importante a la hora de saber si uno va o a la hora de predecir qué puede llegar a pasar con el tratamiento de un paciente. Y eso se vincula también con el estado nauseoso y con el hecho de si el paciente come y vomita o no, digamos. Entonces, en ese sentido, por hablar de una minucia, tenemos un conglomerado de variables que nos hablan de la calidad de vida. Pero más allá de la calidad de vida, ahí han empezado a surgir, a partir de la tendencia, digamos, de esta otra ola verde, de la investigación, han empezado a surgir evidencias duras, digamos, datos duros de qué pasa con pacientes con ciertas patologías. El ejemplo más común es el de la epilepsia refractaria, por ejemplo. Sí. Que una epilepsia refractaria es un paciente que tiene 2 o más drogas y así todo continúa con sus crisis epilépticas, ¿sí? Hablamos de pacientes que pueden llegar a tener más de 20 crisis epilépticas en un día, y para un porcentaje importante de esos pacientes, que es casi el 70%, de hecho es más del 70%, esas crisis epilépticas se reducen entre un 50 y un 100%. O sea, hay un grupo de pacientes que estaba convulsionando 3, 4, 10 veces al día y pasó a convulsionar una vez a la semana, o directamente hay un 30% de los pacientes que no volvió a convulsionar. Eso, digamos, en términos de calidad de vida, en términos de terapéutica, es algo que en general es inaudito, sobre todo en estos pacientes tan complejos. Pero hay todo un espectro de patologías, como patologías neurodegenerativas, como el Parkinson, como las atrofias medulares, digamos, como la esclerosis lateral, donde los pacientes dejan de experimentar el dolor muscular que lleva a la espasticidad, pueden controlar los movimientos temblorosos que vienen con el Parkinson, pueden incluso conciliar mejor el sueño. Se habla mucho y hay mucho mito que pone al cannabis como, digamos, la bala dorada de la medicina, como si fuese la respuesta a todas las preguntas. Bueno, a eso quería llegar, porque sin dudas hay patologías específicas en donde, bueno, está indicada como acompañamiento incluso de otro tipo de drogas o tratamientos que ya lleve adelante el paciente, pero me gustaría especialmente, y porque ya no tenemos tanto tiempo, que le aclararas a la gente, ahora que, bueno, se supone que va a poder estar accesiblemente en farmacias, o que, bueno, va a haber un acceso mucho más fácil de lo que era antes, que es algo que no es para todos y para todas las patologías, porque también ahora hay como una mirada de libertad sobre esto, y parece que se fuera a comprar como se compraba antes un ibuprofeno. Sí, digo, también hay una cuestión, este mismo mito a favor y este mismo mito en contra, digo, pero el mito en contra pone en la mira al cannabis y hace que por ahí le pidamos cosas que en general a otros medicamentos no se le pide. Digo, miremos al cannabis como un medicamento. Claro. Pero en ese sentido, digo, hay que ser realista con lo que uno le va a pedir a un determinado tratamiento, ¿sí? Cuando uno evalúa una determinada terapéutica, piensa en cuáles son los objetivos de esa terapéutica. Digamos, nosotros lo denominamos la terapéutica razonada, la terapéutica racional, que es justamente lo que damos en nuestra materia optativa de farmacología. Hay determinados objetivos terapéuticos, claro. La espasticidad, las crisis epilépticas, el dolor crónico, algunos dolores neuríticos muy importantes, recuperar el apetito en un paciente con VIH avanzado, o en un paciente una paciente en tratamiento quimioterápico. También se está estudiando todo un nuevo espectro de patologías donde el cannabis podría llegar a utilizarse. Sin embargo, hay un pequeño grupo de certezas, digo pequeño porque quiero ser riguroso en el tema científico, donde también dentro del espectro de los padecimientos mentales, digo, para la ansiedad, hay pruebas muy interesantes en lo que es estrés postraumático, que tienen la mayor rigurosidad científica dentro de sus estudios, y que los resultados
digamos, desconocerlos es más un capricho Claro. que una mirada racional. Entonces eso, cuando uno se plantea si usar o no usar cannabis para el tratamiento de una patología, tiene que primero tener claro cuáles son los objetivos que uno está persiguiendo y recién ahí mirar si el cannabis puede cumplir con esos objetivos. Exacto. Bueno, en este por eso sentido, hablamos de la racionalidad. sin duda nos quedan muchísimas preguntas, consultas de la gente incluso que han ido llegando. Los vamos a volver a convocar, pero ahora les agradecemos esta charla con la tarde de Todo para Vos. Federico, Patricio, muchísimas gracias por el contacto y hasta el próximo. No, gracias a vos. Buenas tardes. Gracias a vos. Hasta luego. Una sonrisa sana refleja una buena salud bucal. Yo cuido mi sonrisa en Mundo Láser. En Óptica y Contactología Padula vas a encontrar todas las marcas para que puedas elegir el anteojo que más te guste para cuidar tu visión. Llega el verano y esta es la época especial para las gafas de sol que verdaderamente protejan tus ojos. La línea MDQ es especial para deporte, para aire libre y también tenés opciones para hombres y para mujeres. Elegimos un clásico, mira qué bonito, que es súper flexible, liviano, muy femenino y también traje para que vean los varones la línea de MDQ que mira, es también muy linda, vienen de muchos colores, de muchos estilos. Tenés que pasar por Óptica y Contactología Padula para poder encontrar el anteojo que más se adapte a tu confort. Ya sabes, seguilos en redes, Óptica y Contactología Padula. Óptica y Contactología Padula. Nuestra misión, tu mejor visión. Compra tus anteojos solo en ópticas habilitadas. Hipólito Yrigoyen 1043, Río Cuarto. Seguinos en nuestras redes. Óptica y Contactología Padula. Hola, ¿cómo andás? No me contestes, ya sé. ¿Hace falta que me presente? Esta vez, en lugar de un chiste, te voy a contar una historia. ¿Sabías que el turismo es una actividad más joven de lo que se piensa? Eso de viajar para conocer, descansar y oxigenarse, eso de movernos en bandada con los cambios de estación comenzó hace apenas un siglo. Más o menos en la misma época en que el trabajo se mudó del campo y los hogares a las fábricas y las oficinas. Sí, no hace mucho se trabajaba en casa como hoy, de la cama al tallercito y de la huerta a la cocina, de sol a sol. Un embole, pero bueno, era así. Qué lindo es viajar, ¿no? Viajar hace bien, es saludable. ¿Sabías que acá en Córdoba el turismo comenzó por la salud? ¿Sí? Hoy nos visitan millones porque un puñadito y después cientos y más tarde miles comenzaron a venir y no por nuestro paisaje. No, venían por el aire. La calidad de nuestro aire. Que teme el aire por estos días, ¿no? Todos necesitamos un respiro, una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran, entonces si podés, venite a Córdoba. Sobran rinconcitos casi desconocidos para estar a gusto y sin amuchamiento. Y en aquellos lugares que te gustan y ya conoces, la gente está preparada para cuidarte y cuidarse. Entonces, ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba, estás preparada y te espera. Ahora, el que se va a dar un respiro soy yo. Estos creativos de ahora escriben más largo que camiseta de víbora. Encontrá todo lo que buscas en Bartola Río Cuarto. Moda, diseño, accesorios, joyería, anillos y pulseras de plata 925. Recibimos todas las tarjetas. Bartola Río Cuarto, Colón 81. Seguinos en las redes. Ventas online al 358-4369-029. Son 12 años al servicio de nuestra profesión, fortaleciendo nuestro vínculo humano-animal. Medicina Veterinaria Mariela Varese, Suipacha 697, un mundo para tu mascota.
Meg Nails, de María Eugenia Heller, distribuidora oficial y técnica certificada de la marca Mia Secret. Uñas esculpidas y belleza de pies. Te espera en Arturo M. Bas, 1029 Local 3, Río Cuarto. Comunicate al 3584-852-263 o a las redes de Instagram y Facebook, @María Eugenia Heller. Meg Nails. Mundo Láser. Profesionales con una extensa experiencia en salud bucal. Mundo Láser. Equipamientos de última generación. Mundo Láser. 0800 444 1639. Pampero Río Cuarto. Toda la nueva línea de pampero urbano para mujeres, hombres y niños. Visita nuestro local en Deán Funes 45. No te queremos acá, te queremos con vida.